Sí. Muy bien. Pues hola desde los Estados Unidos y muchas gracias a Pablo. Hoy voy a hablar de un asunto cuando estuve allí. Es el asunto de los maestros enseñando inglés. Y muchos maestros, sobre todo de primaria, me dijeron que no pudieron enseñar inglés. Así pone esta presentación de esto de yo enseño inglés y sí que podéis, porque lo que vi en Uruguay es que muchos de los maestros tienen estrategias para enseñar muy bien el inglés. Así que, a ver, que intento, a ver, ahora sí. Pues primero quiero dar gracias a Cebal en Inglés, a Plan Cebal, a la Comisión Fulbright, British Council, a todo el mundo de ANEP, Codicen, CEP, CS, también las escuelas, los liceos, los maestros, profesores, directores, inspectores, y sobre todo a Mariana para invitarme a hacer esto y también a todos los docentes, profesores, estudiantes de Salto. Así, un beso muy grande a Salto. A ver. A ver si funciona. Vale. Hoy vamos a explorar las estrategias de los docentes uruguayos para enseñar inglés en clases que participan en Cebal en Inglés y también los conversation classes. Así voy a hablar de primaria y también de secundaria. Pero voy a enfocar un poquito más en primaria con los maestros, pero también el rol de los profesores de inglés de secundaria. Y la razón es que hay muchos maestros de primaria que no tienen formación para enseñar inglés. Así que tenemos profesores de inglés de secundaria que sí que tienen formación. Así podemos aprender de los profesores de secundaria que tienen esa formación, pero también podemos aprender mucho de las habilidades de los maestros de primaria que no tienen formación. Así voy a enfocar un poquito más en esto. Así, esa pregunta de ¿se puede enseñar inglés sin formación? Yo diría que sí, sí podés. Después de pasar 3 meses viajando por casi todo Uruguay, mirando las clases, yo vi muchas cosas muy buenas que yo quiero que hagan todos mis profesores de mi programa de la enseñanza de inglés. Así quiero hablar de esas habilidades y estrategias. Para los que no saben, he estado en Uruguay ahora 6 veces. La primera vez era en 2015, después en 2016, como dijo Pablo, y hoy también en 2017 y hace unos meses que estuve allá. Y también he visitado en total 16 departamentos de Uruguay. Así conozco bastante bien el Uruguay y también el mate. Y eso es la hierba de Aldo. Vale, para hablar de eso, voy a hablar de algunas observaciones. Todo en 2016. Observé clases de inglés en Canelones, Durazno, Maldonado, Montevideo, Rivera y Salto. En total, 49 clases de inglés de maestros de primaria. Había 9 maestros en 5 departamentos de 5 escuelas distintas. Y de secundaria, 48 clases de inglés con 6 profesores en 4 departamentos en 6 liceos distintos.
De las escuelas, habían de los quintiles segundo, tercero, cuarto y quinto, y también escuelas comunes y rurales. 5 de los grupos tenían una practicante en el aula con el maestro, y también había grupos de cuarto, quinto, sexto y también multigrado. En el liceo habían clases de turnos matutino, vespertino y nocturno de primer, segundo y tercero de ciclo básico, también de cuarto de bachillerato y de liceos urbanos y también de las afueras. Y habían profesores de inglés en su primer año hasta más que 10 años de experiencia. Es decir, que hay mucha variedad en los maestros y profesores. Vale, para hablar ahora de primaria, de los maestros, voy a hablar de las habilidades y estrategias. Y voy a hablar de las clases B y C también, y también las clases remotas. Pues primero lo que vi eran muchas estrategias de evaluación informal. Es decir, que los maestros conocían muy bien a sus alumnos. Por ejemplo, sabían muy bien quién hablaba mejor el inglés, pero también quién necesitaba más ayuda con el inglés. Eso también, eso sobre todo ayuda mucho a un profesor remoto durante las clases remotas. Y con eso algunos de los maestros usaban las fortalezas de sus alumnos más avanzados de manera de mejorar la clase. Así que habían estudiantes que tienen clases particulares, habían algunos que tienen padres que son hablantes. Así, algunas maneras que vi era de pedir a esos estudiantes de leer las oraciones para la clase. Así, en voz alta, puedes leer esta oración. También para ser un modelo de pronunciación, porque a veces los maestros dicen, pues no sé si si pronuncio bien esta palabra, si voy a pedir a este estudiante para leer el vocabulario o esta oración. También, en vez de dejar que los alumnos más avanzados de siempre hablar, siempre dar la respuesta, muchos maestros pidieron que estudiantes que no asistan a clases particulares, que ellos respondan en vez de los más avanzados. Eso era una muy buena estrategia para dejar más práctica para los estudiantes que necesitan un poco más de práctica. Y eso era una estrategia que vi en las clases remotas, pero también en las clases B y C. También vi muchas estrategias de colaboración. Aquí el papel del maestro durante la clase remota es muy importante. Así voy a hablar un poco de cómo colaborar con el profesor remota, porque eso puede mejorar la clase. La primera cosa que vi es una variedad de la ubicación del maestro, porque eso es muy bien para pensar de dónde quieres estar durante la clase y por qué. Y voy a hablar de tres ubicaciones. Así, enfrente de la clase, al lado de la pantalla, al lado de la clase y después moviendo por la clase. Y voy a hablar de esos tres. Así, enfrente de la clase, al lado de la pantalla. Haciendo esto, permite que el maestro puede ver a los alumnos, porque está aquí está la pantalla, y puede enfocar en los alumnos mientras que los alumnos están enfocando en la pantalla. También el maestro puede señalar a cosas en la pantalla, así como a señalar sobre todo a palabras
o imágenes en la pantalla. Otra ubicación era al lado de la clase. Eso de estar al lado de la clase permite que el maestro puede ver a los alumnos y a la pantalla, al profesor remoto, a la vez, así mirando aquí y ahí, y pasando entre los dos. Eso también puede ayudar a mantener el orden, porque enfrente de la clase a veces es un poco más difícil mantener el orden cuando estás aquí enfrente de la pantalla señalando. También eso de mover por la clase. Habían otros maestros que movían por la clase. Eso era otra estrategia. Así en vez de decir silencio o escuchen, pueden acercar a un alumno que no está escuchando y era una manera más, digo, suave de mantener el orden. También era una manera de estar al lado de estudiantes que necesitaban más ayuda. Y voy a hablar un poquito más de eso aquí. También muchos maestros tenían esa estrategia de fortalecer lo que estaba pasando en la clase remota por escribir en la pizarra o en papel afiche. Así a veces el profesor remoto estaba hablando con nuevo vocabulario y el maestro estaba escribiendo estas palabras o las frases en la pizarra o papel afiche. Y también lo que vi era en el futuro de repasar esta lista de vocabulario o de frases. Así, eso también es otra manera para fortalecer lo que está pasando en la pantalla. Así, una manera es señalar lo que está pasando en la pantalla, otro es de escribir, así los alumnos pueden ver en dos partes el input de la lección. También un rol muy importante de los maestros es de participar. Muchos maestros me dijeron que durante las clases remotas era como si fueran otro alumno en la clase. Así muchas veces estaban repitiendo con los alumnos, pero también hay otras maneras para colaborar, así pueden repetir lo que dice el profesor remoto, si los alumnos no han escuchado, pueden explicar, extrapolar, también dar ejemplos, sobre todo cuando ven que los estudiantes no entendieron. También había momentos en que el maestro dio traducciones al español. Así, sobre todo si no entienden nada, a veces hay que dar traducciones. Otras estrategias de colaboración que vi era de ayudar a poner los alumnos en grupos. Esto vi mucho, que es muy difícil para los profesores de hacer grupos por la pantalla. Así, eso de elegir de poner en grupos, pero también para elegir voluntarios. Así, si el profesor remoto quiere un voluntario para hacer algo, para no perder tiempo, porque hay muy poco tiempo, solamente hay 3/4 de hora para la clase remota. Eso de elegir los voluntarios puede hacer la clase más efectiva. También durante el trabajo de grupos, el profesor remoto, el maestro puede mirar lo que está pasando en los grupos. Eso es porque el profesor remoto no puede acercar
y no puede verificar o escuchar lo que está pasando en los grupos. También los maestros muchas veces hablaban con el profesor remoto para mejorar la clase. Por ejemplo, de pedir al profesor remoto de hablar un poco más despacio, ah, porque estaban hablando un poco demasiado rápido. También para repetir, así si el maestro puede ver que nadie entendía, puede repetir de nuevo. Y también a veces sugirieron que los estudiantes estaban listos para pasar. Así, me parece que ya entienden, así podemos pasar a otro tema. Y con eso hay una combinación de evaluación y colaboración, porque están evaluando que ya entienden y ayudan de seguir la lección. Un ejemplo que vi que era muy fuerte era un maestro dijo, yo lo ayudo a un estudiante que tenía dificultades en responder. Así el maestro fue al lado para ayudar y de esta manera el alumno tenía que participar, pero tenía ayuda. Así en vez de decir, pues vamos a pasar de ese estudiante porque no quiere o no puede participar, tenía que participar, pero tenía la ayuda de su maestro. Otra cosa que puede ayudar mucho con las clases de inglés, con las clases remotas, pero sobre todo con los B y C, es de conocer los objetivos. Y muchos de los maestros entendían muy bien los objetivos de inglés, aunque no sabían muy bien el inglés. Si su nivel de inglés no era tan alto, también todavía pueden entender los objetivos. Así, una combinación de conocimiento de los objetivos y también eso de conocer el nivel de inglés de los alumnos permite que estos maestros puedan hacer modificaciones a los planes de clase y yo vi muchas veces que los maestros pueden modificar la clase para hacerlo mejor para sus alumnos. Con eso quiero hablar de lo que vi con muchos maestros de primaria. Muchos me dijeron, pues yo soy otro alumno en la clase, también soy un alumno de inglés. Así muchos empiezan como un alumno de inglés y también se hacen facilitador, sobre todo durante las clases remotas, pero también con los planes para las clases B y C, son facilitadores de las clases, pero al final lo que vi es que muchos maestros son profesores de inglés. Y eso para mí era muy interesante para ver y felicitaciones a los maestros que hacen esto cada semana. Con eso lo que vi que para mí puede ser lo más fuerte es muchos maestros sabían cómo usar estrategias cognitivas y metacognitivas. Así, muchos maestros estaban enseñando y hablando de cómo, cómo usar esas habilidades. Por ejemplo, eso de reconocer y comprender las características formales del inglés, y voy a dar un ejemplo.
y también de comparar las estructuras del inglés y del español. Eso viene porque los maestros, porque están aprendiendo el inglés con sus alumnos, como adultos están pensando más en las estructuras y como alumnos saben qué es difícil, sobre todo qué es difícil para un hispanohablante intentando o aprendiendo el inglés. Así eso de aprender esas estrategias, estas son las diferencias. Así, aquí tenemos un ejemplo. En español tenemos I. Así, un maestro decía, pues mira, que en español tenemos I, pero en inglés tenemos una diferencia entre there is para singular y there are para plural. Pero en español es siempre hay. Hay una mesa, hay unas mesas, ya está. Pero en inglés hay una diferencia. Eso es enseñar estrategias cognitivas para los alumnos. Así que están pensando más en las estructuras. Muchos maestros a veces tenían vergüenza de su inglés y me preguntaron, pues, si hago un error en inglés, ¿qué va a pasar? Porque eso va a ser un fracaso en la clase y todo. No, no es así. Porque hay errores para cualquier persona que está intentando hablar una lengua. Yo estoy haciendo errores en español, lo sé. Pero todavía estoy comunicando y eso es la manera de formar información, de compartir, de colaborar. Pero también cuando hay errores en la clase, eso puede dar nuevas oportunidades para aprender. Así un método que vi que me gustó muchísimo. Era un maestro que tenía esa estrategia por todo el año en que si hizo un error en la pizarra, así estaba escribiendo cosas en la pizarra, si hizo un error, cualquier estudiante pudiera decir, pues hay un error en la pizarra y la maestra dijo, pues vale, puedes ir a la pizarra y corregirlo. Pero el estudiante tenía que corregirlo para mostrar qué era antes y cómo tenemos que corregirlo. Y los otros alumnos estaban mirando, sí, esta corrección sí que está bien. Eso se ayuda a todos, porque todos juntos están aprendiendo el inglés. Así, eso puede ayudar muchísimo durante las clases B y C, porque cuando no hay el profesor remoto para decir eso sí o eso no, el grupo de la clase juntos pueden hacer estas correcciones juntos. Y yo vi muchas veces que juntos el maestro con los estudiantes juntos tenían las respuestas y podían hacer las correcciones. También vi a algunos maestros juntar otras materias para no perder tiempo, porque yo sé que en las escuelas primarias hay poco tiempo para hacer muchas cosas. Un maestro sugiero de buscar nueva información por el internet, por ejemplo, noticias. Otro conectaba la escritura de inglés y el español, por ejemplo, de usar la puntuación correcta, también dónde poner las letras mayúsculas. Otro estaba haciendo una lección de matemáticas y era de hablar de porcentajes, pero en vez de hablar de porcentajes en español,
hicieron los porcentajes en inglés. Eso está muy bien para juntar esta información. También habían estrategias de gestión y participación en el aula. Por ejemplo, de repetir la pregunta en inglés 2 o 3 veces antes de traducirlo a español. Eso se ayuda mucho. También vi maestros de convertir la pregunta en una pregunta más fácil. Por ejemplo, una pregunta sí o no, o una pregunta de elección. También yo vi un maestro de hacer una pregunta y después decir, eso era una pregunta. Para decir, pues es una pregunta, es decir, que quiero una respuesta. O también de hacer muchas preguntas seguidas en inglés antes de permitir a los estudiantes más avanzados que están haciendo, yo. Así, eso también es una buena estrategia. Otras observaciones vi era sobre el uso de los XOs en clase. Y yo sé que muchas veces hay alumnos que no tienen los XOs o no tienen carga. Así muchos maestros decían, pues, podéis trabajar en pares. Así que todo el mundo estaba trabajando. También vi mucho uso de la pizarra, papel afiche y también de un proyector si tenéis uno en su escuela. Y eso es otra manera para asegurar que todos los alumnos pueden ver lo que estáis haciendo. Así que, en resumen, para los maestros de primaria, en las entrevistas, porque hice una entrevista con cada maestro, muchos decían que no sabían inglés o que su nivel era demasiado bajo para ser un profesor de inglés. Pero lo que yo vi en las aulas es que muchos de estos profesores tenían estrategias fuertes y pueden ayudar a enseñar. Así que si podáis pensar no en su nivel de inglés, pero más pensar en las estrategias que podáis usar para mejorar. Sí, no es un asunto de ser buen profesor o no ser buen profesor, es siempre de mejorar sus estrategias. Siempre estamos mejorando. Como los estudiantes están mejorando, nosotros siempre estamos mejorando como profesores, como maestros. Vale, ahora voy a cambiar para hablar de los profesores de inglés de secundaria. Así, había muchas semejanzas entre primaria y secundaria. Así, muchos de los profesores de inglés también tenían muchas habilidades de gestión del aula. Tenían conocimiento del nivel de inglés de los alumnos individuos. También promovían las estrategias cognitivas y metacognitivas. Pero lo que vi durante los conversation classes es que algunos de los profesores de inglés elegían participar menos. Y eso era para poder observar a los alumnos. Así, esto es otro tipo de evaluación. Eso de voy a mirar y hacer apuntes de cómo está haciendo cada alumno. También vi un profesor que pidió a un estudiante que el estudiante tradujera las instrucciones al español. Así, eso era buena estrategia. Así, en vez de el profesor hacer la traducción cuando era obvio que la clase no entendían, ahora los estudiantes tienen que trabajar como juntos, como alumnos, para
para entender. También pues otra cosa que vi es que los profesores de inglés tenían más conciencia de los múltiples niveles de inglés en la clase. Eso es probablemente por tener más experiencia para saberlo. Así, eso también dejaba que los profesores de secundaria podían diferenciar más para sus alumnos. En términos de los planes de estudio, yo vi con los profesores de secundaria que había más negociación con el profesor remoto de qué temas poner en los lessons. Por ejemplo, algunos profesores querían que los conversation classes relacionaran más con el tema de la unidad que estaban haciendo, pero otros dejaban que el profesor cubriera otras cosas, otros temas, enfocar en conversación en general. Así eso dependía mucho. Vale, en hablar de comunicación, lo importante aquí es para los profesores y maestros de discutir con su profesor remoto por qué están haciendo lo que están haciendo, que eso pueda ayudar mucho. Por ejemplo, si un profesor de secundaria quiere escuchar más y no participar para hacer apuntos, sería buena idea para comunicar esto con el profesor remoto para que el profesor remoto entiende. O si has elegido tener alguna ubicación en la clase o cambiar la ubicación, eso de comunicar esto puede ayudar. Vale, ahora voy a cambiar de mis observaciones a algunos reflejos de los maestros. Así, parte de mis investigaciones era de hacer una encuesta a los profesores. Hice una encuesta de los profesores de primaria y también de secundaria, pero voy a enfocar en primaria. Así, en 2016 recibí 665 respuestas en una encuesta y quiero hablar de dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo describiría su rol durante las clases remotas? Y número dos, ¿cómo describiría su rol durante las clases B y C de inglés? Y aquí hice una nube de palabras de rol durante las clases remotas, usando colores de la bandera uruguaya, que está, aquí está. Así las palabras claves que vi de los maestros era apoyar, orden, activo, participar, lo he letrado mal, colaborar, organizar, acompañar, guía, aprender, mediador, traducir, atención y moderador. Y podéis ver aquí todas las palabras individuas que usaban y después el total. Así tuve que hacer grupos de palabras porque organizar, organización y organizador son básicamente lo mismo. Vale, para hablar del rol durante las clases B y C, aquí tenemos otra nube. Guía activo son los más grandes. Pero en grupos podemos ver que activo era el más popular, después guía, repasar, maestro, apoyar, realizar, aprender, reafirmar,
bueno, practicar, aplicar, conductor, aceptable y inseguro. Y si hacemos una comparación de estas palabras claves, podemos ver que algunas palabras son similares entre los dos. Por ejemplo, apoyar o apoyo, podemos ver en los dos, pero es más fuerte durante las clases remotas, ese rol de apoyar. Activo también, habían unos que decían pasivo, pero la mayoría decían activo, así muy bien, eso está muy bien. Pero son más activos durante las clases B y C, eso tiene sentido. Guía también es importante, así eso está muy bien, que los maestros ven que son guías no solamente durante las clases B y C, pero también durante las clases remotas. Y eso también de aprender, eso es aprender como alumno, que los profesores remotos, que los maestros están aprendiendo el inglés con sus alumnos. Así, en resumen, los maestros de primaria se sienten más activos que pasivo en los dos tipos y que el rol de apoyar o de apoyo y de guía en los dos tipos es importante, pero el rol de apoyo es más importante durante la clase remota y el rol de guía es más importante durante las clases B y C. Vale, y también aprender es un rol importante para los maestros en todas las clases de inglés. Y eso es importante porque yo me acuerdo muy bien cuando yo era profesor de español, enseñé español durante 3 años y yo siempre estaba pensando, pues, no sé si hablo español suficiente para ser profesor, pero yo estaba aprendiendo cada día con mis alumnos y mi nivel de español se hizo mejor cada día en enseñarlo. También durante las clases remotas, los maestros se ocupan más con orden y conducta. Eso es un poco obvio. Y ven su rol en términos de participación y colaboración. Pero durante las clases B y C, los maestros se enfocaban más en enseñar y repasar. Vale. También, si queréis repasar todo lo que he pasado aquí, hay un nuevo libro, que tengo una copia aquí, y tengo un artículo sobre las estrategias y habilidades de los maestros y profesores. Está aquí en español, pero también está en inglés. Así, si queréis practicar el inglés más, podáis leerlo en inglés, posiblemente en español primero, después en inglés, o en inglés y después en español, como queráis. Pero está aquí y ya sé que está disponible y gratis al internet. Vale, ahora, preguntas.